Buenas noches, buenas noches. Son las 8. Ya estamos comenzando nuestro live de hoy para hablar sobre el procedimiento de ingreso a Brasil por la frontera terrestre. Vamos a esperar solo unos pocos minutos que están entrando, pues muchas personas que sabemos tienen gran interés en esta información que vamos a dar el día de hoy. Así que vamos a guardar solo unos pocos minutos. Escriban desde dónde nos están viendo esta noche. Por ahí estoy viendo Recife. Hola Paula, buenas noches. Saludos de Boavista. Estuvimos por allá la semana pasada. Desde Venezuela. Gracias. Manaos. Río de Janeiro. Curitiba. Están pasando mucho frío por Curitiba. Está haciendo mucho frío. Manaos. Londrina. Paraná. Minas Gerais. Vamos a Minas Gerais pronto. Curitiba, saludos. Mato Grosso. Campo Grande, Pernambuco, Fortaleza, Venezuela, Maringá, Pasa Cuatro, eso es Mato Grosso, ¿do Sur o Mato Grosso? No, Minas Gerais. Ah, Minas, perdón, Uberabá, Fortaleza. Tenemos venezolanos en todo Brasil. Hola, Linoel. Desde Argentina. También están pasando frío por allá. Está en pleno invierno. Calma. Porto Alegre, Río Grande do Sur. Bueno, vamos a esperar que entren algunas otras personas desde Perú, Itapema, Sao Paulo, Anápolis, Sao Paulo, Boavista, Río Grande do Sur. Bueno, como siempre hacemos en nuestras live, yo voy a desactivar los comentarios para que por favor me presten atención, porque creo que la información que vamos a dar el día de hoy es muy importante. Hay una gran demanda de todos nuestros seguidores y de las personas que están en Venezuela y que tienen familia en Brasil, y de los venezolanos que viven en Brasil, que quieren traer a su familia. Entonces vamos a desactivar los comentarios para que entonces por favor presten atención a la explicación de lo que está pasando en Pacaraima, etcétera, y luego entonces los volvemos a activar para escuchar, para leer sus preguntas. ¿Les parece? Entonces, bueno, vamos a comenzar, por favor, para desactivar los comentarios. Turn off. Bueno, buenas noches para todos. Ya tenemos más de 100 personas conectadas. Solo quería mencionarles que quienes no se puedan conectar o quienes asistan tarde, el video siempre queda alojado en la página de Instagram y ustedes lo podrán revisar pues cuando tengan tiempo. Como ustedes saben, el día 23 de junio pasado se dictó una nueva portaría en Brasil, la 655, que flexibilizó el ingreso por la frontera terrestre. Hicimos un live explicando lo que significaba en aquel momento la flexibilización y el proceso de regularización de quienes habían ingresado con la frontera cerrada desde el 18 de marzo hasta el 24 de junio de este año. Pues bien, para poder entender el proceso, pues visitamos Boavista y Pacaraima para poder ver allá lo que está pasando, o sea, desde que la persona llega hasta que sale de Pacaraima.
La Operación Acolhida, que es el programa de atendimiento a los migrantes y refugiados de Brasil, que está, como ustedes saben, integrado por las fuerzas militares de Brasil, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, y las agencias internacionales que colaboran en el tema de migrantes y refugiados. Ellas están en todo este proceso, tuvieron que reagrupar todo el proceso, ¿no? Tuvieron que hacer el proceso de manera distinta a como era antes del cierre de la frontera, por dos razones. En el primer caso, la frontera antes estaba abierta, sin restricciones, porque no había pandemia, no había coronavirus. Entonces era un procedimiento de ingreso, registro, documentación, interiorización y ya. A raíz del cierre de la frontera y la pandemia, pues el procedimiento tiene otras características. Entonces, la Operación Acolhida dividió a los que ingresan a Brasil en 5 tipos de flujos migratorios. Es decir, y las características de cada flujo están determinadas por la necesidad que usted tenga cuando llega a Pacaraima. Lo voy a explicar de la manera más sencilla. Voy a empezar por lo más fácil y luego lo más complejo. Si usted tiene su pasaporte vigente, si usted tiene su certificado de vacunación completo, usted tiene un lugar donde dormir en Pacaraima, tiene ya su boleto para salir de Boavista a otra ciudad, el procedimiento es muy rápido. ¿Por qué? Porque usted tiene allí dos opciones. La primera, hacer todo el procedimiento para salir de Pacaraima con sus documentos, es decir, con su RNM, con su Registro Nacional Migratorio, lo cual le puede tomar entre 1 y 5 días, o si usted decide seguir su viaje rápidamente, solo tiene que pasar por el registro, la vacunación obligatoria en Brasil. Hay 3 vacunas obligatorias: la vacuna del tétano, la vacuna de la fiebre amarilla y la vacuna de la hepatitis. Y le entregan un permiso para que usted pueda pasar por la balanza y continuar su viaje hacia Boavista y de allí seguir su viaje hacia Brasil. Solo que ese permiso no tiene la documentación como migrante regular. Es un permiso para que usted pueda continuar su viaje. Sin embargo, si ya usted tiene preparado todo, porque ya usted tiene su boleto comprado de Boavista a cualquier otra ciudad de Brasil, pues usted podrá optar entre sacar su documentación, lo cual le puede tomar entre 1 y 5 días en un hotel durmiendo en Pacaraima, o hacer su procedimiento muy rápido, solamente registro y vacunación, y seguir su viaje con sus propios recursos en autobús o en taxi hasta Boavista y de allí hasta su destino final. Solo que sacar la documentación en otra ciudad es mucho más complicado que obtenerla allí en el propio puesto de la Operación Acolhida, que sabemos pues trabaja muy rápido. ¿Cuántas personas están atendiendo por día? Al inicio se produjo un pequeño colapso porque no se habían adaptado todavía las estructuras y habían puesto un cupo de 50 personas por día, lo cual era insuficiente para el número de personas que estaban llegando. Pues bien, nosotros estuvimos allá el día 31, el 31 del 1 de agosto, y ya el número de personas que estaban siendo atendidas era superior a 280 personas por día. Es decir, adecuaron la estructura tanto de la Policía Federal como de las agencias internacionales, ACNUR y OIM, y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que son las que están allí, para que se puedan atender entre 280 y 300 personas por día. Entonces, expliqué ya el primer proceso, que es el flujo 5. Repito, si usted tiene sus documentos, su pasaporte, ya usted sabe cuál es su ciudad de destino, ya usted tiene su boleto para salir de Boavista, usted puede optar por permanecer unos días para tener esos documentos o pedir sencillamente un permiso y continuar su viaje. Luego hay 3 tipos de procesos diferentes, que es el flujo 1, 2 y 3, que depende de las necesidades que la persona tenga. Es decir, si usted llega a Pacaraima y usted no tiene familia en Brasil, usted no conoce a nadie en Brasil, usted no tiene dinero porque usted necesita refugio, allí pasa por un proceso en el cual le registran,
le hacen su documentación, le explican cuáles son las opciones que usted tiene como migrante, residencia temporal o refugio. Nosotros como embajada le recomendamos que opte por el refugio, por la residencia temporal. ¿Por qué? Porque si usted tiene su residencia temporal, ya tiene su documento de identidad que le permite hacer absolutamente todo lo que usted necesita en Brasil. El refugio está, digamos, diseñado para las personas que realmente están huyendo por persecución política o porque temen por su vida, y el refugio luego pasa por un proceso de aprobación de la Comisión Nacional de Refugiados, que puede tomar 2 años. Es decir, usted tiene un protocolo de refugio, pero su condición de refugiado además tiene una limitación muy importante. Cuando usted entra como refugiado a Brasil y obtiene esa condición, usted no puede salir de Brasil porque pierde el refugio. Usted no puede volver a Venezuela a visitar a su familia porque usted pierde la condición de refugiado. Entonces, la recomendación que nosotros como embajada le hacemos es que cuando usted llegue a Pacaraima, pida que su registro migratorio usted lo quiere hacer como residente temporal en Brasil. Dicho esto, si usted es esa persona que llegó, que no tiene familia, que no conoce a nadie, pero pues quiere vivir en Brasil, usted tiene que pasar por todo ese proceso de registro y esperar que la operación Acolhida lo traslade desde la ciudad de Pacaraima hasta la ciudad de Boavista y luego lo interioricen a otra ciudad de Brasil. Ese proceso puede tomar entre 5 y 10 días. Es decir, porque usted va a depender exclusivamente de la operación Acolhida, de la capacidad y de los medios que ellos tengan para llevarlo desde la ciudad de Pacaraima hasta la ciudad de Boavista, que son 220 kilómetros, y si usted no tiene recursos, pues tiene que aguardar que lo monten en un autobús y que lo lleven a un refugio en la ciudad de Boavista. Entonces, ahí hay un procedimiento previo. Todo ciudadano que ingresa a Brasil es vacunado de manera obligatoria por las vacunas que necesita Brasil dentro de su cartón de vacunación. Entonces, sea cual sea la condición en que usted está migrando, por favor traiga su constancia de vacunas de Venezuela. Es muy importante que lo traiga, porque si ya usted esas vacunas las tiene, no las recibe nuevamente. Pero si usted llega sin ninguna constancia de que se colocó una vacuna, le van a colocar todas las que son obligatorias en Brasil. También le van a hacer una prueba de un test rápido de coronavirus. ¿Por qué? Porque si usted llega a la frontera y tiene coronavirus, lo aíslan y tiene que pasar 14 días en cuarentena hasta que su test dé negativo. Si usted sale si sale negativo, gracias a Dios, pues le ponen sus vacunas y comienza entonces todo su procedimiento de registro, identificación y documentación. Cada flujo tiene un color y la persona cuando llega a la cola, que se identifica y dice, mire, yo vengo como migrante sin familia, sin abrigo, sin refugio, sin dinero, yo necesito que me abriguen, eso tiene un color. Si usted dice, no, mire, yo lo que necesito es estar 2 o 3 días acá porque yo tengo familia en Brasil y yo tengo cómo movilizarme hasta Boavista. Es decir, usted no necesita que la operación Acolhida lo lleve. Eso tiene otro color en la fila. Y si usted es una persona que además va a necesitar que la interioricen a otra ciudad para poder llegar hasta donde está su familia, tiene otro procedimiento. Entonces la operación Acolhida estableció 4 procedimientos distintos dependiendo de la necesidad del migrante. Y luego tienen un grupo de personas que llegan a Pacaraima, no tienen dónde dormir, no tienen cómo pagar un hotel, pero no hay capacidad tampoco en el refugio, porque el refugio tiene una capacidad limitada al que está en Pacaraima. Entonces, esas personas durante el día tienen que estar en la calle. Y en la noche, la operación Acolhida, nuevamente, con un corazón gigantesco, le proporcionan una colchoneta, le dan la cena y le permiten que usted pueda dormir en la noche allí para que no tenga que dormir al aire libre, porque en Pacaraima llueve mucho y además hace frío en la noche.
De manera que los procedimientos se simplificaron. Cuando usted llega allí, usted sencillamente busque un militar brasileño, estamos hablando cuando ya usted entró a Brasil, busque un militar brasileño, ellos están allí para atenderle, ellos están allí para ayudarle, lo van a hacer con una enorme generosidad, con mucha educación y con una enorme comprensión de la situación, y le explican, mire, yo vengo porque tengo familia en tal ciudad. ¿Por qué es importante que se traigan la dirección de su familiar? Porque ustedes van a tener la opción, así como les expliqué al inicio del flujo 5, de pedir que su documentación definitiva les llegue a la ciudad de destino. Es decir, hacen todo su registro, sus huellas digitales, le van a entregar su CPF, etc. Pero el documento definitivo, porque ahí le van a entregar es un papel donde está su registro nacional migratorio, pero usted dice, no, mire, yo voy a tal ciudad porque yo tengo familia, yo vengo por reunificación familiar. Sus documentos definitivos, entonces, le van a llegar a la ciudad de destino. La operación Acolida está haciendo el mayor de los esfuerzos para evitar que la gente duerma en la calle. Están haciendo el mayor de los esfuerzos para que la gente no pase hambre, y de verdad no la pasan. Y las agencias internacionales están haciendo un gran esfuerzo en suministrar todo lo que es el sistema de vacunas, que lo suministra Brasil y a través de las agencias se distribuyen, y también el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene una oficina especial allí para que usted pueda, una vez que cruce la frontera, comunicarse con su familia y decirle que llegaron bien. ¿Qué quiero explicarles a todos ustedes? Que deben tener paciencia, que es un procedimiento que dura entre 5 y 8 días, sobre todo en los 3 primeros casos que usted necesite de refugio, que usted necesite que lo interioricen, que usted requiera que la operación Acolida sea lo que lo lleve a otra ciudad. ¿Por qué? Porque Brasil es muy grande, Brasil es un país gigantesco, y si su familia no le ha comprado el boleto de avión, usted tiene que permanecer allí hasta que la operación Acolida lo lleve hasta Boavista, y allí deberá permanecer un periodo largo hasta que haya un vuelo de interiorización que lo puedan llevar hasta la ciudad donde se encuentra su familia. Entonces debe armarse de mucha paciencia, debe tener comprensión de que es un proceso lento pero eficiente, en el sentido de que una vez que usted sale de allí, usted tiene los documentos que necesita para residir legalmente en Brasil, y debe también tener una comprensión de que Brasil está haciendo su mejor esfuerzo a través de las Fuerzas Armadas para atender un flujo migratorio gigantesco. Ya han pasado por la frontera más de 6.000 personas, y debo además responsablemente decirles que el ingreso es legal por la frontera terrestre. Es decir, si usted sale de Santa Elena de Guairén y llega a Las Banderas en Pacaraima, el ingreso en esa frontera es perfectamente legal. Si usted llega por allí, ahí hay un militar de la operación Acolida que lo está esperando en Las Banderas y lo lleva directamente hasta la cola. Y el procedimiento es sumamente rápido. ¿Cuál es el problema? Que en Santa Elena de Guairén le están cobrando a la gente por dejarla salir. Las denuncias las tenemos, la gente nos los comentó, y eso ha obligado lamentablemente a nuestros ciudadanos a buscar vías alternas para poder llegar a Brasil. Lo cual no quiere decir que no les cobren, pero lamentablemente no se permite la salida legal desde Santa Elena de Guairén por un tema de corrupción, por un tema de negocios que están haciendo las autoridades, cobrándole a las personas por dejarlas salir de Venezuela. Una de las preguntas que hacen es, si yo estoy en Brasil, ¿puedo regresar a Venezuela por la frontera? Perfectamente. Usted puede salir de Brasil. Si usted es residente temporal o residente permanente, usted puede ir a Venezuela y regresar otra vez por la frontera terrestre. Ya tiene su documento, puede ingresar de forma legal, lo que antes no se podía. Si usted es refugiado o tiene protocolo de refugio y usted sale de Brasil, no puede volver a ingresar, porque pierde la condición de refugiado. Entonces, el procedimiento es fácil una vez que usted llega allí, siempre que usted le dé a los militares de Brasil la información precisa de cuál es su situación. Repito entonces, hay 4 procedimientos. Uno para las personas que tienen todo resuelto, es decir, que tienen dónde dormir en Pacaraima,
que tienen ya boleto comprado de Boavista para cualquier otra ciudad, que tienen su pasaporte, que tienen sus documentos, su cartón de vacunación, y solamente pasa para que lo registren y le entreguen un permiso y pueda seguir su viaje, o decida permanecer unos días para llevarse sus documentos. Ese es el primer caso, digamos que es el más fácil. Y los otros 3 son las personas que entonces o no tienen a nadie y dependen exclusivamente de la operación acolhida. Eso significa que lo van a llevar del abrigo de Pacaraima a los abrigos de Boavista y luego lo interiorizarán de acuerdo a los parámetros de la operación acolhida. Las personas que llegan, que tienen familia en Brasil, que ya saben a dónde van, pero que no tienen los recursos para movilizarse desde Pacaraima hasta su destino final, también es un proceso lento, porque tienen que depender de la operación acolhida, que los lleven del refugio de Boavista al refugio de Pacaraima a Boavista, y aguardar el tiempo que sea necesario para que la operación acolhida consiga un vuelo de interiorización hasta la ciudad de destino donde está su familia. Y luego las personas que no tienen cómo movilizar, llegaron a Pacaraima, pero no tienen dónde dormir. Y entonces allí tienen sencillamente un abrigo temporal durante la noche mientras están haciendo su procedimiento. Entonces, con esto que le hemos explicado, bueno, algunas cifras para que las tengan al tanto. Desde del 24 de junio hasta el 30 de julio, la operación acolhida trasladó a más de 2.500 personas desde Pacaraima hasta Boavista. Eso ocurre en autobús. Se emitieron más de 6.000 permisos. Se regularizaron más de 5.731 personas, es decir, eso incluye a las personas que entraron y solicitaron su regularización migratoria o personas que vivían en Boavista que fueron hasta Pacaraima a regularizarse. Se han emitido más de 466 registros nacionales migratorios. Hay personas que han renovado sus documentos allí y se han emitido más de 3.183 códigos de personas físicas o CPF, que es un documento indispensable para que usted pueda residir en Brasil. Entonces, dicho esto, que me tomó unos 20 minutos explicarlo, voy a colocar sus comentarios para entonces comenzar a responder las preguntas que ustedes tengan, las dudas con relación al proceso de ingreso. Termino con esto. Si van a ingresar por reunificación social, que es un amigo, también tengan la dirección la dirección donde ustedes van a llegar, ¿no? Es importantísimo que tengan la dirección. ¿Por qué? Porque ahí le facilitan a la operación acolhida, es decir, los pueden distribuir hacia dónde van. Y que traigan con ustedes, importante los padres, por favor, traigan las copias de las partidas de nacimiento de los niños. Es el único documento. O sea, si los niños tienen pasaporte, está bien. Si los niños tienen cédula de identidad, perfecto. Pero están llegando muchos niños que no traen los documentos. Entonces, los padres, por favor, aunque sea una copia de la partida de nacimiento, es muy importante porque en Brasil todos los documentos llevan dentro del documento el nombre de los padres. Cuando usted esté dando su declaración, por favor trate de no cometer errores en los nombres de sus padres, porque si el error comienza en el proceso cuando usted llegó, ese error lo va a arrastrar durante todo el tiempo que usted permanezca en Brasil. Entonces, por favor, cuando les diga nombre de su mamá, digan el nombre de su mamá como está en la cédula de su mamá o como está en la partida de nacimiento. ¿Ok? Eso es muy importante. Por favor, las constancias de vacunación, tráiganlas. Las partidas de nacimiento de los niños, tráiganlo. Traigan copias de sus documentos y traigan anotado en un papel la dirección de donde ustedes van a llegar, porque eso les facilita muchísimo la vida luego que estén aquí en Brasil. Ahora sí voy a habilitar los comentarios. Bueno, voy a empezar a ponerme los lentes porque si no, no veo. ¿Las personas con cédula pueden entrar igual con la modalidad? Sí. Es decir, no le exigen pasaporte. Usted puede entrar con la cédula de identidad, incluso con la cédula de identidad vencida. ¿La frontera está abierta sin pasar por la trocha? Sí, ya lo expliqué.
El asunto es que desde Venezuela le están cobrando para dejarlo salir. ¿Cómo haría una persona que ya tenía residencia y salió de Brasil y se le venció? Bueno, tiene que ingresar y hacer la solicitud de renovación de su residencia. Mi suegra va a viajar en octubre con sus nietos, tienen cédula. Haga el permiso, ya que es en octubre, le da tiempo, hágale el permiso de viaje. Y si todos los niños tienen cédula, qué bueno, pero hágale su permiso de viaje para que no tengan problemas al salir de Venezuela. No aceptan copia de la partida. Mire, Brasil acepta la cédula vencida, el pasaporte vencido. Eso debe ser algo específico. Le dijeron que no aceptaban la partida. ¿Cómo hago para obtener la certificación de la licencia? Lo vamos a explicar después. Estamos hablando del asunto migratorio. Gracias por la... Llegué un mes vía aérea. ¿En qué momento puedo dirigirme a la Policía Federal? Ya puede ir. Cuando usted ingresa como por vía aérea, usted tiene 90 días para permanecer como turista. De manera que ya puede ir. ¿Con el permiso que están emitiendo se pueden sacar los documentos en la ciudad de destino? Sí. Pero ese permiso, nosotros les recomendamos que saque los documentos de una vez en Pacaraima. Tengo 2 niños menores de edad. ¿A ellos también les sacan CPF? Sí. Todo ciudadano en Brasil tiene CPF, incluyendo los niños. Agradecida por la información. Para septiembre seguirá la operación Acolida. Sí, la operación Acolida existe desde el año 2016. Mi familia ya está con prórroga vencida en agosto. ¿Se puede ingresar? Sí, usted puede ingresar a Brasil, inclusive en avión con el pasaporte vencido, si viene de otro de los países que lo aceptan. Mi familia va a venir a Brasilia, ellos tienen un carro. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, no hay forma de que puedan llegar en carro. Déjeme explicarle, si ellos vienen en carro, el carro en algún momento hay que montarlo en un barco en Manaus para que el carro pueda llegar a Brasilia. O sea, no hay una carretera que conecte el norte de Brasil con Brasilia, así que es un costo bien elevado traerse un vehículo porque tiene que pasar un tramo en barco. Chapecó tiene oficina para sacar los documentos. Se puede entrar de Argentina a Brasil normalmente. No. La portería 655 del 23 de junio del 2021 solamente abrió la frontera de Brasil con Venezuela. Flexibilizó el ingreso. El resto de las fronteras terrestres de Brasil siguen cerradas. Embajadora, buenas noches. A las personas que están en Boavista y solo requieren residencia sin ayuda de ningún tipo, ¿qué hacen? Bueno, son las personas que ingresaron con la frontera cerrada, que ya están viviendo allí, tienen que hacer su cita en la Policía Federal porque pueden regularizarse de acuerdo a esa portería. ¿Cuáles son los documentos necesarios para la reunificación familiar? No le piden ningún documento. Su familia, usted cuando llegue, tiene que explicarle que usted tiene familia, en qué ciudad, en qué estado, suministrar la información. Y si la operación Acolida es quien lo va a interiorizar, es decir, usted va a depender de ellos, hay un momento en que le van a hacer una videollamada, van a confirmar que su familia existe, van a verificar que esa familia tenga los medios necesarios para recibirlo, que tiene un lugar, es decir, que no es un fantasma. O sea, la propia operación Acolida le va a permitir que usted haga una videollamada para verificar esa información. Las personas que se encuentran en el lado Perú-Brasil es el mismo trámite. La frontera entre Perú y Brasil está cerrada. Usted no puede ingresar por la frontera terrestre si viene desde Perú. Lo que entramos legal y no tenemos documento, vamos a la policía y lo ha negado. Bueno, hay que utilizar la portería. Nosotros ya la colocamos en las redes sociales, la vamos a volver a colocar. Usted puede ir a la Policía Federal y hacer su cita porque la portería permite la regularización de todos los migrantes que ingresaron con la frontera cerrada desde el 18 de marzo hasta el 23 de junio. Está habilitada la renovación de residencia temporaria, eso es con la Policía Federal. Mi mamá está en Venezuela, ¿puede entrar a Sao Paulo con pasaporte vencido? Lamentablemente, ella no puede salir de Venezuela con el pasaporte vencido. No se puede salir de Venezuela. ¿Cómo sería el procedimiento actual? No voy a hablar de lo... Buenas noches, tengo vuelo de Boavista a Foz de Iguazú. ¿Qué documento debo tener para seguir hasta Boavista? Bueno, tiene que hacer todo el procedimiento que le acabo de explicar. Si ya usted tiene su vuelo,
Usted va a mostrar cuando llegue allí, mire, yo tengo ya un vuelo, bueno, no es un vuelo directo, debe ser 2 o 3 vuelos, porque no hay un vuelo directo de Boavista hasta Foz de Iguazú. Deben ser 2 o 3 aviones, porque eso está en el sur de Brasil. Usted tiene que explicarle, mire, yo tengo aquí mi documento, mi cédula, yo necesito mi documentación y con la que ellos le entreguen usted puede viajar. Mi esposa es licenciada, ¿cómo hace para otro? ¿Se puede sacar el CPF por internet? Sí, las personas que ya viven en Brasil lo pueden sacar. Estamos hablando de las que están entrando. Si entraron de forma irregular, ¿pueden ir a las banderas a regularizarse? Sí, lo que pasa es que, a ver, deberían hacerlo en Boavista, porque en Pacaraima están haciendo el proceso de los que están llegando nuevos, ¿me entienden? Entonces, si llegan personas que entraron de forma irregular, hay un colapso. Yo les diría que vayan a la Policía Federal de Boavista, hagan su cita. Embajadora, somos una familia en Chile, queremos residir en Brasil. Llegaremos por avión, pero tenemos los pasaportes vencidos. No, usted puede ingresar a Brasil con su pasaporte vencido siempre que sea desde el año 2019 en adelante. Pueden ingresar por vía aérea, no hay problema. Los que entraron por trocha, ¿cuál es el proceso? El mismo, Pacaraima es una sola ciudad. Usted no importa que haya entrado por las banderas o haya entrado por la trocha, tiene que pasar por el mismo procedimiento de registro de la operación acolida. ¿Cómo hago para obtener la cédula consular? El registro consular en la página web de la embajada, www.br.embajadavenezuela.org. Usted ingresa allí, hace su propio registro consular de manera automática y gratuita. Se agiliza el proceso para alguien que viene de Venezuela y tiene familia hace 3 años viviendo en Brasil. Es reunificación familiar, pero no hay una cola expedita para eso. Es decir, no hay una cola específica para quien tiene familia en Brasil. Todos tienen que pasar por el procedimiento que ya expliqué. Lo que facilita es que la persona tenga donde dormir en Pacaraima, que no dependa de la operación acolida, tenga recursos para salir de Pacaraima una vez que tenga sus documentos en un taxi hasta Boavista y de allí en avión. Pero no hay una cola específica para eso, ¿ok? O sea, le dan prioridad a quienes en la cola. Bueno, a las mujeres embarazadas, a las personas que tienen niños, a los ancianos, a las personas con algún tipo de enfermedad. Esas son las prioridades, pero no hay un canal expedito para quienes tienen familia en Brasil. Mis cuñados no pudieron hacer la prórroga del pasaporte. No voy a hablar del tema de los pasaportes hoy porque entonces vamos a desviar la conversación. No se puede ingresar a Brasil con copia de la partida de nacimiento y reporte de la cédula. Se puede ingresar con copia de la partida. Mi hermanita de 15 años podría viajar sola hasta aquí con un permiso de mi mamá. Todo niño menor de edad tiene que viajar acompañado de un adulto. No es lo mismo en avión, que en avión tú puedes viajar solo porque hay toda una cadena de custodia de la línea aérea. En la frontera terrestre no. ¿Quién va a cuidar a esa niña en el autobús, etcétera? De Tabatinga a Manaos, ¿cómo se viaja? ¿Están sellando en Leticia la salida de Colombia? No. La frontera entre Colombia y Brasil sigue cerrada. Y de Tabatinga a Manaos hay 2 opciones. En avión o en barco. En avión creo que es 1 hora y media y en barco creo que son 4 días. Dios te bendiga. Gracias. Mi refugio se vence el mes que viene. ¿Dónde puedo sacar mi residencia? Estoy en Manaos, en la Policía Federal. Yo hice el proceso del pasaporte, quiero ir a Venezuela y regresar, tengo todos mis documentos. ¿Dónde estaban atendiendo después de las inundaciones? Quiero ir, en el Petrigui, perdón. ¿Dónde están atendiendo después de las inundaciones? En la base de la operación acolida. Ahí está un Petrigui pequeñito, no es el grande que estaba donde hubo la inundación, pero ahí les pueden hacer sus documentos. Quiero ir a Venezuela y regresar, tengo todos mis documentos. Bueno, sí tengo que hacer todas esas filas y ese proceso. No, porque si ya tú tienes tu RNM como residente temporal, tú entras por la bandera y le enseñas a la Policía Federal que tú eres residente e ingresas. Se supone que ya tú pasaste por un proceso migratorio. Ahora, ve a ver si te dejan salir de Venezuela. El asunto no es entrar a Brasil, el asunto es salir de allá.
Mi esposo y mi hijo están en Pacaraima. ¿Será que los ubican en un refugio porque no tienen para trasladarse hasta donde estoy porque vienen como reunificación? Ellos tienen que decir ahí que ellos van a reunificarse, pero que necesitan refugio. Tienen que decírselo a los militares, porque el refugio que está en Pacaraima tiene capacidad para 1.800 personas. Ellos están tratando de interiorizar desde Pacaraima unas 100, 200 personas por semana, es decir, llevándolas hasta Boavista. Y ahí es donde se desocupan los espacios para que las personas puedan entrar dentro del refugio. Pero si él lo necesita, que se lo diga a la operación Acolida. Buenas noches, estoy en Maringá, entré en enero por trocha con mis hijas y mi esposa embarazada, de las cuales ya doy a luz, y no tengo documentos como para... Bueno, Robert, ya tú puedes ir a la Policía Federal. Si estás en Maringá, por favor ponte en contacto con el Instituto Sendas, que ellos te van a orientar en todo el proceso. Son unos venezolanos, lo puedes encontrar aquí en nuestra red, el Instituto Sendas, donde está Eric, y con la portería tú te puedes regularizar y regularizar a toda tu familia. Ya teniendo una hija brasileña, ella es ciudadana, no tiene ningún problema, pero ya se puede regularizar. Mi familia quiere venir en octubre. Si yo le compro los pasajes ahora no habrá problema si no los dejan entrar. Miren, la frontera... No, una de las cosas que yo quiero que les quede claro en este live es que, por favor, busquen la información oficial. Nosotros le estamos dando información oficial. Yo estuve 2 días en la frontera viendo lo que estaba pasando. Tenemos esa costumbre muy venezolana de un primo, un amigo me dijo, mi hermano, un compadre me contaron, en el chat de WhatsApp me dijeron, y eso genera una enorme confusión en la gente y nerviosismo. La frontera la cerraron, la van a cerrar mañana, ya no van a atender a más nadie. Señores, no, hay un procedimiento que está hecho, que está funcionando. La operación Acolida está allí, están haciendo su mejor esfuerzo incluso para aumentar el número de personas que están atendiendo por día. Entonces, por favor, si tienen duda, vuelvan a ver este live que va a quedar alojado en el Instagram de la embajada, o envíen sus preguntas en las redes sociales que nosotros trataremos de responderla. ¿La frontera por el lado de Perú está abierta? ¿Allí también hay operación Acolida? No, no. La operación Acolida solamente está en el estado de Roraima brasileño, que es frontera con el estado Bolívar venezolano. La OIM en Manaos para solicitar... buenas, la OIM aquí en Manaos para solicitar la regularización es por WhatsApp y no responden. ¿Qué está pasando? Nos comunicaremos con OIM. ¿De Venezuela se puede viajar con pasaporte vencido? No, de Venezuela no se puede salir con el pasaporte vencido. ¿Qué necesita una persona con un problema de salud grave como cáncer y precisa urgente porque en Venezuela es nulo el tratamiento? Si trae los boletos de avión en la mano para Salvador, ¿pasa directo? No. Fíjate, si es una persona que ya viene con un cuadro médico, con sus exámenes médicos y con una enfermedad, lo van a evaluar en el núcleo de salud de la operación Acolida. Pero igual lo tienen que registrar, lo tienen que documentar, le tienen que poner las vacunas, pero evidentemente si es una persona que ya va por reunificación familiar con sus boletos y que tiene los recursos para movilizarse hasta el aeropuerto de Boavista, el procedimiento siempre va a ser más rápido. Y si es una persona que está enferma, pues que lo señale en el momento de llegada. Mire, yo vengo con este cuadro clínico, yo tengo mi familia en Salvador, aquí están mis boletos. Y si tiene como movilizarse hasta el aeropuerto, probablemente en 2 días tenga su documentación para poder salir de allí. Una persona con discapacidad también tarda 5 días. Ellos hacen diferencias entre las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Pero hasta que no llegas y lo explicas, no sabes cuánto, dónde, en qué flujo es que entras, ¿no? Tengo refugio por 9 años. ¿Cuánto tiempo puedo durar fuera de Brasil? No, si usted sale de Brasil, pierde el refugio. Lo pierde automáticamente. Como refugio por 9 años, tiene que ser residencia temporaria. Si usted tiene residencia temporaria por 9 años, no debe ser refugio, debe ser residencia temporaria. Porque si usted tiene refugio y sale de Brasil, el refugio no se lo pierde. Cuando está concedido. Pero si usted tiene residencia, puede entrar y salir. Las personas que entramos ilegal y no tenemos permiso, ¿podemos regularizarnos? Sí, tienen que hacer sus citas en la Policía Federal, en la ciudad donde están viviendo. Me encuentro en Perú, frontera con Brasil. ¿Cómo es el ingreso? No hay ingreso por la frontera entre Perú y Brasil, está cerrada. ¿Cómo hago para certificar las partidas de nacimiento de mis hijas?
En unos pocos días va a estar habilitada la opción en la página web de la embajada. Tengo un vuelo de Boavista a Foz de Iguazú, eso ya lo contesté. Mi mamá tiene 84 años y se viene. Yo vivo en Joinville, quiero traerla al llegar a Pacaraima. ¿Qué debo hacer? Mira, es lo que expliqué. Si tiene 84 años, tú deberías ir a buscarla. No, eso sería lo más razonable, que vayas y la esperes en Pacaraima y que cuando ella llegue con la edad y tú expliques, mire, que la documenten muy rápido y puedas salir inmediatamente hasta Boavista, probablemente lo puedas hacer en un día. Yo estoy en Venezuela y voy hacia Uruguay, voy a pasar por Brasil. ¿Cuál de las colas que mencionó es la que yo debo hacer para tramitar el documento? Depende si tienes recursos para movilizarte por tus propios recursos desde Pacaraima hasta Boavista y tomar un avión, es mucho más rápido. Sería el flujo número 5. Una persona que venga y tenga todo agilizado como pasaje, hospedaje hasta llegar al destino, ese sería el flujo 5, que es muy rápido, es lo que les dije. Ese flujo 5 es entre 1 y 2 días. Si usted no quiere los documentos allí, sino solo un permiso para continuar su viaje. Ahora, si usted quiere tener todos sus documentos, que es lo que nosotros le recomendamos, pueden ser 5 días. ¿Solo con la dirección de destino pueden hacer mi interiorización de Manaos a Chapecó? Sí, claro que sí, pero usted tiene que esperar en un refugio hasta que la operación Acolida la lleve de Boavista a Manaos, que son casi 1000 kilómetros, y ahí en Manaos tiene que aguardar la interiorización a Chapecó. O sea, usted puede tomarse fácilmente entre 1 y 3 meses. Pero tiene que probar que usted tiene familia o amigos que la van a recibir. Lo expliqué hace un rato, le hacen una entrevista, pero no es tan rápido el proceso de interiorización por operación Acolida. Ellos lo hacen lo mejor que pueden, pero no es que usted llegó, la montaron en un avión y llegué. No, no es así, porque usted la trasladan en autobús hasta Manaos y de ahí en avión cuando la operación Acolida lo disponga. Entré por trocha y ya puedo sacarla. Pidan la cita en la policía. Las personas que están irregulares en Boavista ya pueden ir a la policía. Sí, hagan su cita por internet. Embajador, las personas que están en Boavista y solo necesitan residencia tienen todos los documentos. Policía Federal. Si las personas vienen y tienen familiares en Brasil, pero si solo quieren hacer sus documentos en Pacaraima, ¿cuántos días son más o menos? Depende, nuevamente. Si esa persona tiene donde dormir en Pacaraima y tiene cómo sacar solo los documentos y seguir viaje, se tarda menos. Si necesita que la interiorice la operación Acolida hasta el destino, son más días. La operación Acolida funcionará el primer trimestre de 2021. Estamos en el segundo semestre del 2021. Para salir de Venezuela vía aérea obligatoriamente tiene que tener pasaporte vigente. Sí, de Venezuela solo se puede salir con pasaporte vigente. Yo tengo 6 meses que entré y por no tener sello de entrada a la Policía Federal de Uberlandia y la funcionaria me ha negado todo. Utilice la portería 655 y si persiste la situación, vaya a la DPU. Porque no le pueden negar la regularización porque ya fue legalizado por Brasil que usted se puede regularizar. Mi esposa es licenciada. Embajadora, tengo un vuelo. Esto se repite. Déjame ir un poco más abajo. Mi familia está en la frontera, tienen vuelo el 10 en Boavista. Según el número que le corresponde, le tocaría pasar el sábado. No las quieren dejar pasar a Brasil. En Brasil no hay restricciones para entrar. La restricción está en salir. Disculpe, embajadora, entré en enero por trocha. Esto ya se están repitiendo. Déjame ir para abajo. ¿Hay vuelos desde Venezuela por avión hasta Sao Paulo? No. De Venezuela hay varias opciones para llegar a Brasil, pero hay una que es Panamá y Panamá-San Pablo. Entrando normal de Venezuela a Pacaraima. ¿Cómo hago para renovar la cartera de registro nacional migratorio? En la Policía Federal. Quisiera traerme a mi abuela de Venezuela por la frontera. ¿En cuánto tiempo demoraría el trámite? Depende. Por tierra, si entra con cédula, nada más puede entrar con pasaporte vencido. Sí. En Uberlandia, Minas Gerais, si no tiene la cartera de trabajo firmada, no renuevan el documento.
vayan a la DPU, porque realmente ahí se está cometiendo una arbitrariedad. La DPU, yo les pido que activen a la Defensoría Pública de la Unión, planteen su caso, lleven la portería 655, porque eso no es lo que debería ocurrir. ¿Se puede abrir cuenta bancaria con pasaporte y CPF? Sí. Sí. ¿Puedo sacar el pasaporte venezolano por primera vez? En Brasil, no. Embajadora, ¿cómo puedo apostillar mi partida? La embajada no puede apostillar las partidas de nacimiento, lamentablemente, porque la apostilla, que es un sello, está dentro de la embajada ocupada todavía por funcionarios de Maduro. La embajada le certifica su partida de nacimiento de manera gratuita para que usted pueda hacer sus trámites en Brasil. A mi sobrino no tenemos cómo sacarle permiso de viaje, pues los padres se fueron de Venezuela y dejaron al niño con mi mamá. Lo quiero traer, ¿cómo hago? Mi sobrino tiene 4 años. Señora, usted tiene que procurar un permiso a través de un tribunal en Venezuela. ¿Quién es el tutor del niño? Una madre con 2 niñas, una de ellas enferma, va para reunión familiar. ¿Cuáles son las opciones para ella? Que llegue, explique la condición de salud de una de las niñas, explique que va a tener reunificación familiar, debe tener la dirección a la mano, los teléfonos, por favor, anoten los teléfonos. Y si la va a interiorizar acolhida, el plazo es largo. Si la va a interiorizar usted porque le va a comprar el boleto, ella va a requerir solamente interiorización o refugio hasta Boavista, el plazo es menor. ¿Cómo hago para nacionalizar a mi hijo que nació en Brasil y quiero que tenga la nacionalidad venezolana? Si usted es venezolana, él no necesita nacionalizarse porque él es venezolano por nacimiento, de acuerdo al ius sanguinis y a la Constitución. El procedimiento es insertar la partida de nacimiento brasileña de él en el libro de registros de nacimiento de la Embajada de Venezuela en Brasil. Es un procedimiento que no podemos hacer lamentablemente, pero no pasa nada en el sentido de que él no va a perder su nacionalidad nunca. Usted puede hacerlo aquí en Brasil cuando tengamos esa posibilidad y lo estaremos anunciando, o si usted viaja a Venezuela con él, pues lleve la partida de nacimiento brasileña, apostillada, hágalo aquí y allá la hace. Si esta vez me la niegan, puedo ir con un abogado, organización, la DPU, tienen que activar a la Defensoría Pública de la Unión. Mis hijos de 5 y 8 años pueden abordar un avión con la partida de nacimiento y el permiso de entrada. Sí pueden abordar. Si tienen sus partidas de nacimiento, ya hay una decisión que lo permite. Para tomar el avión en Boavista, solo basta la cédula de los adultos, sí, y con los niños la partida de nacimiento, muy importante. Y le pedimos que una vez que ingresen, hagan el registro consular de menores de edad. Ese registro consular es gratuito, tiene que hacerlo primero el padre o la madre o el tutor responsable y luego hacer el registro consular de los niños, que es un documento donde tienen que subir una foto, etcétera, y ténganlo allí. Pero si ellos tienen su partida de nacimiento y están viajando con sus padres, pueden abordar el avión. ¿Dónde puedo pedir una cita para renovar mis documentos? Si son sus documentos brasileños, tiene que pedir la cita en la Policía Federal. Con cédula desde Venezuela se puede viajar a Manaos por tierra, no por avión. Por avión tiene que venir con pasaporte. En Urerabá no quieren sacar documentación porque no tienen partida original, aún teniendo las tasas pagas y estar queriendo cobrar 100 reales diarios por pasar del permiso de 60 días. Mire, vayan a la DPU porque eso nosotros no lo podemos solucionar. Nosotros le podemos emitir la certificación de la partida de nacimiento venezolana. Y hay ya muchas decisiones de Brasil que no le exigen documentos originales a los venezolanos porque entienden que es imposible sacar documentos en Venezuela. Estoy en Perú, quiero entrar a Brasil vía aérea. Tengo un niño menor de 3 años y solo tiene partida de nacimiento. Pues no, señor, lamentablemente para viajar en avión entre 2 países debe viajar con un pasaporte válido. No se puede viajar en avión sin pasaporte. Embajadora, ¿dónde puedo validar mi título de bachiller?
Lamentablemente no se puede hacer en Brasil. Queremos saber si con la cédula podemos entrar a Brasil y viajar en avión. Sí, una vez que entren a Brasil pueden viajar dentro de Brasil con su cédula de identidad. Fran, una vez que tú entres y tengas CPF y tengas tu RNM, puedes buscar cuáles son las opciones de banco. Yo no te puedo decir cuáles. Embajadora, ¿dónde puedo renovar mi pasaporte venezolano que se me venció? Bueno, el pasaporte venezolano solamente se puede renovar por la página del SAIME, no lo podemos hacer nosotros, no podemos emitir ni prórrogas ni pasaportes. Bueno, yo creo que ya tenemos 50 minutos, hemos contestado prácticamente todas sus preguntas. Por favor, el live queda alojado en el Instagram de nuestra embajada y espero haber dado la información que necesitaban para todos aquellos que estaban demandando sobre el tema del ingreso por la frontera terrestre. Buenas noches.